¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad que nos están brindando, bueno, al área de COFEPRIS, al área de Tecnovigilancia, que bueno, tengo el gran honor de poder encabezar como coordinador del área. El día de hoy les voy a platicar básicamente lo que es un tema realmente importante, que es la seguridad de lo que son el uso de los dispositivos médicos o los insumos, los otros insumos para la salud. Es decir, la tecnovigilancia, pasemos aquí, todos sabemos ahora en la regulación actual, la vigilancia a lo que es los insumos para la salud, incluyendo lo que son medicamentos, vacunas y los demás insumos donde se incluyen justamente lo que son los dispositivos médicos, pues está tomando muchísima importancia. ¿Por qué? Porque actualmente en la regulación sanitaria se están haciendo modificaciones. Todos bien sabemos y hemos escuchado la norma 220, que se está próxima a su publicación y posteriormente su entrada en vigor, donde se están haciendo cambios medulares a la vigilancia post-comercialización de los medicamentos y vacunas, que se conoce como la farmacovigilancia. La tecnovigilancia, que si vemos esta parte de estructura en cómo está formada y en cómo está el alcance de la misma, la norma actual, la norma 2012, tiene un fundamento realmente muy parecido a lo que es la farmacovigilancia, pero tenemos que entender, y es momento justo de empezar a hacer estas diserciones entre lo que es el uso, el reporte, el manejo de eventos e incidentes de lo que son medicamentos y lo que son dispositivos médicos. Aquí les traigo brevemente lo que es una pues, presentación de lo que es, qué es y cómo ha sido esta evolución de la tecnovigilancia en México. Se creerá que la norma 240, a pesar de que si nos vamos hasta esta fecha, en el 2012, que es la norma actual, a partir de esa fecha empezaríamos a hablar de lo que es en sí la tecnovigilancia, pero realmente no funciona de esta manera. La vigilancia a los insumos que están como consideradas en la Ley General de Salud referentes a los dispositivos médicos, empezó desde el año 1991, es decir, no es tan nuevo, no es tan contemporáneo como pensaríamos que es este reporte de estos eventos. Desde el año 1991, la primera vez que se clasificaron y se incluyeron a los dispositivos médicos en la Ley General de Salud. Aquí tenemos, y hay que ser también muy claros y muy sinceros, la palabra dispositivos médicos en nuestro ámbito normativo no figura como tal, se conoce como los otros insumos para la salud. Es por eso que muchas veces hemos tenido esta diserción entre qué es un dispositivo, qué es un insumo, cómo la autoridad, es decir, cómo COFEPRIS los categoriza, cómo los clasifica y yo, como usuario, en este caso ustedes, cómo tengo que hacer estos reportes. Entonces, empecemos a entender y hay que saber leer el concepto de la norma, lo aplicable, pero hay que ver que no nada más el tema de la vigilancia y el reporte viene en una norma, sino tenemos ordenamientos mucho mayores que son el reglamento de insumos y obviamente la Ley General de Salud, donde mencionan lo que son la importancia y la obligatoriedad del reporte del uso de los insumos para la salud o los dispositivos médicos. En 1997 se hizo una modificación realmente importante en lo que fue en la Ley General de Salud, donde se dio la inclusión a la comunidad y a los servicios de salud para hacer el reporte de eventos adversos. Es decir, si nosotros revisamos el año 1997, la palabra tecnovigilancia ni siquiera figuraba en el ámbito nacional, pero ya estaba contemplado de que el reporte por el uso, y de hecho el artículo 58.5 bis, que se hizo esa modificación en el año 1997, se hizo la adecuación a darle la participación a toda la población en general para hacer el reporte de las reacciones adversas. Si leemos ese concepto, vamos a entender mucho más claro que estos reportes de eventos adversos estaban generalizados para todo lo que son los insumos, llámese medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. Entonces, a partir de esa fecha podemos comenzar a decir que ya en el país se estaba llevando a cabo lo que es el reporte, se estaba haciendo la difusión del reporte de notificaciones de eventos adversos por el uso de todos los insumos para la salud. Posteriormente, en el año 2005, que también COFEPRIS actuó de manera muy prioritaria, sobre todo para tener
este radar, y esto es muy, muy importante. En el año 2005 se hizo el edicto en Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor 5 años posteriores, en el año 2010, lo que es la prórroga de los registros sanitarios. Estas prórrogas del registro sanitario y como tema medular se hizo la inclusión y el reporte de un informe de tecnovigilancia. Es decir, el artículo 190 bis 3 y 190 bis 4 del Reglamento de Insumos para la Salud lo mencionaba desde su momento, de que para la prórroga de los registros sanitarios de dispositivos médicos debían presentar un informe de tecnovigilancia de acuerdo a la normativa aplicable. Vámonos un poquito más para atrás. Decimos 2005, 2010, no teníamos una norma de tecnovigilancia, pero nos pedían un informe. Ese informe que era prácticamente un escrito donde el titular del registro sanitario, ¿qué es lo que sometía? Un resumen, hablando con una breve descripción de ese producto, haciendo alusión a que el producto era 100% seguro, a que el producto no tenía o no había presentado ningún tipo de falla, ningún tipo de evento, ningún tipo de incidente, cuando realmente eso no era un reporte o un informe de tecnovigilancia. Aquí realmente COFEPRIS como autoridad sanitaria dio ese parteaguas en esta prórroga y renovación de los registros con el fin justamente de verificar y validar de que los insumos que estén comercializados en el país sigan cumpliendo con esos criterios de seguridad, calidad y eficacia. No había manera de que la autoridad estuviera consciente de que un producto en particular que ya había obtenido ese registro sanitario por primera vez, seamos sinceros, siguiera perteneciendo al mismo titular o que el producto siguiera estando comercializado en México. Entonces, de esta manera, COFEPRIS actuó para tener un control muchísimo más enérgico para poder saber qué producto es el que se estaba comercializando, si las presentaciones habían tenido alguna modificación, si el producto realmente se seguía comportando de acuerdo a como fue autorizado originalmente, y ahí en ese momento se incluyó, como les menciono, la importancia de generar un informe de tecnovigilancia. Si empezamos a ver esta cadenita, pues ya estamos hablando de que el reporte de lo que es la seguridad, los eventos adversos o incidentes como se conocen actualmente, pues no es tan nuevo tampoco. Fue hasta el año 2012 que sí, se empieza a trabajar desde el año 2006 en una norma para hacer la tecnovigilancia o la vigilancia post-comercialización. La norma 240 entra o sale a la luz hasta el día 28 de abril del 2013. Es decir, acabamos de cumplir este año 4 años de una regulación en materia de dispositivos médicos de vigilancia, donde desafortunadamente el tema todavía es muy desconocido. La tecnovigilancia todavía se cree como que México está muy en pañales, como que México no la tiene que aplicar, como que por qué si yo soy únicamente distribuidor y a mí no me compete este tema, yo comercializo, yo nada más importo, yo nada más me dedico ahora sí que a vender, pero yo ese tema no me importa. ¿Pero por qué? Porque si el equipo es muy bueno, el equipo es de fabricación extranjera, ¿yo por qué voy a tener que reportarlo? Bueno, la norma 240 actualmente, y eso es lo que les pongo en esta lámina, este año 2017 ya estamos trabajando en lo que es la modificación de la norma 240. ¿Y en qué sentido va? Hacerla mucho más estricta en el reporte de eventos, que evidentemente el gran cambio que se va a hacer y se está plasmando para esta norma es armonizar la materia de tecnovigilancia con las mejores prácticas regulatorias. Y no nada más a nivel internacional, obviamente a nivel internacional y a nivel Europa, pero también a nivel América Latina. Porque ustedes saben que los dispositivos médicos que entran por COFEPRIS, entran a través de México, son la ruta de acceso primaria para entrada al mercado a lo que es América Central y América y Sudamérica. ¿Qué queremos llegar con esto? Que tenemos que tener estándares de lo más complejo y de lo más alto que se pueda para que los dispositivos que ingresen al país ya hayan demostrado esta seguridad, esta calidad y esta eficacia, porque además van a ser un referente para el mercado en otros nichos. Entonces, nosotros como autoridad tenemos que delimitar que estos criterios realmente cumplan y que el producto que está ingresando al país va a cumplir con todos estos requisitos que ya están previamente establecidos. Perdón, creo que no cambia. Muchas gracias. Ok, aquí el tema
de la charla del día de hoy se centra en ¿qué? Tecnovigilancia internacional y el aspecto y la aplicación en México. Sí, nos interesa a todos, no nada más a ustedes, sino a nosotros también como autoridad, pues poder hablar de peras con peras, manzanas con manzanas, con las mejores prácticas regulatorias en materia de tecnovigilancia, por supuesto que sí. Pero también tenemos que ser muy sinceros, muy honestos, donde hay países, hay regulaciones internacionales, donde el tema de la vigilancia y la seguridad post-comercialización la llevan realizando desde hace 5, 10, 15 o hasta mucho más, con mucha más antelación. Entonces, nosotros como COFEPRIS, como país, tenemos que saber entender, tomar las mejores prácticas, pero llevarlas a una parte tropicalizada, donde nosotros como autoridad, ustedes como usuarios, profesionales de la salud, puedan llevarla a cabo y que tengamos realmente un muy buen fin. Aquí lo que les estoy poniendo justamente son con las agencias con las que más tenemos contacto. Si se dan cuenta, estamos, como lo intenté centrar, está mucho más referido a lo que es el ámbito de las Américas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría o la gran cantidad de dispositivos médicos que entran al mercado nacional son de fabricación o americana o europea. Pero prácticamente la fabricación nacional es muy baja. Por ende, nosotros tenemos que tener estándares reconocidos, debemos de contar con normativas que hablemos prácticamente de lo mismo a niveles locales. Es decir, Anvisa en Brasil tiene directrices muy particulares en el sentido de vigilancia post-comercialización, pero que están muy alineadas a ciertas directrices europeas, no tanto a una guía internacional como fue en su momento la GHTF, ahora la nueva IMDRF. Es decir, cada autoridad sanitaria local tiene la atribución y la facultad de tomar, sí, las mejores regulaciones internacionales, pero llevándolas al concepto nacional que le aplique y que se puede llevar a buen término. ¿Qué es lo que COFEPRIS está haciendo actualmente? Trabajamos nosotros como área de tecnovigilancia en un grupo que nos regula la OPS, en un grupo de trabajo de las Américas justamente para tener un mejor entendimiento de qué insumos son los que están teniendo cierto tipo de fallas, cierto tipo de eventos, cierto tipo de incidentes, para saber que el producto que se está comercializando en El Salvador muy probablemente sea de fabricación nacional, es decir, mexicana, o que haya sido emitido a través de un registro sanitario por COFEPRIS. ¿Qué quiere decir? Que el producto que fue autorizado por COFEPRIS, en México no tenemos un evento, porque a lo mejor el usuario, el operador, lo está ocupando o utilizando de la manera indicada, pero a lo mejor en otras jurisdicciones ese error de uso, esta falta de información o esta desinformación está haciendo que el paciente o el usuario final esté presentando un evento y un incidente. Por eso el fin del área y como COFEPRIS es armonizar la norma 240 a tener las mejores regulaciones. Si ustedes han tenido la oportunidad, y me imagino que sí, revisan portales, los edictos y decretos, sobre todo de INVIMA, la autoridad reguladora en Colombia, donde la tecnovigilancia es un programa nacional de tecnovigilancia funjado desde el 2008-2010. Es decir, es un proyecto que ya lleva más de 10 años, está por cumplir esos 10 años, donde el punto medular de la seguridad y renovación de los registros sanitarios es a través de la vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que esta importancia y este punto medular se basa para ellos en Colombia a través de esta tecnovigilancia. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, tomar en similitud lo que en otros países del continente americano están haciendo, pero obviamente sabiéndolo tropicalizar a lo que sucede en el territorio nacional. El ámbito de dispositivos médicos a nivel local se basa en su gran mayoría a través de la distribución y la comercialización. Es decir, muchos de ustedes titulares del registro sanitario tienen su casa matriz y son filiales establecidos en México, pero únicamente se encargan de hacer esta distribución o hacer esta comercialización, donde evidentemente casa matriz o fabricante está regido por una autoridad todavía superior donde emite sus recomendaciones y se tienen que seguir al pie de la letra. El gran problema es cuando ustedes hacen esa comunicación a nosotros, COFEPRIS, como Centro Nacional de Farmacovigilancia, se desvirtúa mucho esa información, ese reporte es no sé qué reportar, no sé a través de qué vías, no sé a través de qué tiempos, porque por mencionar una agencia, FDA me limita a que reporte cierto tipo de actividades, porque INVIMA lo hace de otra manera, porque Anvisa lo hace de otra manera, ANMAT en Argentina, SECMED en este caso en Cuba, es decir,
Todas las autoridades tenemos nuestras propias facultades, pero sí hay que saber tropicalizarlos. Pero si nosotros leemos el común denominador, la vigilancia, el reporte y el seguimiento a las acciones son prácticamente las mismas. Entonces, eso es el fin justamente de esta armonización que tanto se habla, de decir, sí, queremos poner a COFEPRIS en el ámbito internacional, claro, pero tenemos que establecer delimitando lo que son responsabilidades, tanto de los usuarios como nosotros como autoridad, para poder llevar a muy buen término lo que es en sí la tecnovigilancia. ¿Sí me pueden apoyar con la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, desafortunadamente esta línea del tiempo, ¿qué más quisiéramos nosotros que tuviera 5, 10, 15 peldañitos por ahí? ¿Es muy joven la tecnovigilancia? Sí. Sí, como materia, sí, como norma, sí. Pero estamos viendo que una vez que empieza a operar y entrando en vigor desde el año 2013, a la fecha 2017, 4 años, donde realmente, y les repito que esa es pues nuestra gran preocupación, el tema es muy desconocido. Es muy desconocido y se interpreta por muchos medios y se malinterpreta de por qué yo tengo que reportar. Yo asumo que cierto numeral yo lo entiendo de esta manera, no tengo otro argumento legal o no tengo otro argumento normativo en cuál respaldarme o el por qué debo hacer ciertas actividades. Bueno, en el año 2015, es decir, a muy poco tiempo de que la norma empiece a entrar en vigor, el área y la dirección ejecutiva empezamos a hacer un cambio, empezamos a optar y ver lo que son las otras tendencias internacionales, donde realmente, y esto es algo muy importante, se cuenta con una ISO, la ISO 14971, que seguramente todos la conocen o la han escuchado. Es una ISO que es gestión de riesgos aplicable únicamente a dispositivos médicos. Es decir, se cuenta con una guía ISO internacional hecha particularmente para identificar y hacer un plan de manejo de riesgos hasta su cierta manera, que se llama como gestión de riesgos, donde todas las etapas que lo conforman están plenamente identificados. ¿Con qué fin? Hacer que el dispositivo que esté en mercado cumpla con la seguridad y que cumpla con el desempeño con el que fue realizado. A partir de este año del 2015, el área comienza ahora sí a hacer las revisiones de los famosos informes de tecnovigilancia, haciendo guías, proporcionándoles a ustedes como usuarios herramientas un poco más sencillas, haciendo que la norma fuera más digerible para que lo que nosotros solicitamos, que son, lo comentó la ingeniera Lorena Garza en su momento, las unidades de tecnovigilancia, los responsables de tecnovigilancia, el informe mismo, que tuviera una forma, ya estuviera mucho más homologado a lo que nosotros como autoridad necesitamos. Entonces, puedo decir que a partir del 2015, que llevamos 2 años, empezamos ya a tomar como ámbito lo que es la gestión de riesgos como punto medular para la evaluación de los informes y la seguridad de los dispositivos médicos. A la fecha, como les comento, se está trabajando en lo que es la renovación de la norma 240, donde lo que sí tenemos como punto medular, y esto es muy importante, es fomentar lo que es el reporte de eventos adversos. Les estoy hablando ahorita de una palabra que para ustedes dirán, pero es que ¿por qué son eventos y no son incidentes? Bueno, leamos lo que es el concepto internacional, leamos lo que son las demás directrices internacionales, y si nosotros queremos como país poder comunicarnos con las demás agencias internacionales, inclusive cuando ustedes sometan información hacia nosotros, tenemos que hablar de lo mismo. Y en todo el resto del mundo, lo ocasionado al uso de un dispositivo médico se considera como evento adverso. Entonces, el cambio medular y radical que se está haciendo en este proyecto de norma es estos términos y definiciones para homologar criterios. Esto es muy importante. Estamos hablando de que en ciertos países lo que ellos consideran como evento adverso para nosotros es un incidente adverso actual, pero no cumple los mismos requisitos o los criterios de notificación. Por ende, cuando ustedes reciben una notificación que tiene una jurisdicción totalmente diferente a la nacional, ahí hay una diserción en criterios. No podemos exigir que nos reporten ciertas cosas cuando el emisor original lo considera de una manera totalmente distinta. Entonces, esto fue realmente el cambio que nos llevó a impulsar esta modificación a la norma que tenemos como proyecto, llevarla a buen término a finales de año 2017, posteriormente entrará a su proceso de consulta pública y posteriormente entrará en vigor.
Realmente no sabemos cuándo pueda ser, esperamos que sea a mediados del próximo año o a finales del próximo año, pero que realmente para el 2018 ya tengamos una norma en materia de tecnovigilancia que sí, también cabe la pena resaltarlo, la norma que tenemos actualmente comparada a nivel internacional y a nivel de las Américas está considerada como dentro de las 3 mejores estructuradas, por los requisitos que se solicitan, los tiempos que están solicitados, los medios para hacer estas notificaciones, pero aún así nos hace falta mucho. Evidentemente, y hay que ver esta línea del tiempo, estamos en el 2017, mucha gente apenas está comenzando a conocer la norma 240 del 2012, cuando ya el próximo año va a entrar en vigor una nueva norma. Entonces, el tiempo se va a reducir no a 2 años o a 3 de conocimiento, sino a meses inclusive. Entonces, empecemos a tomarle mucha más importancia a lo que es el reporte de los eventos, el reporte y el uso de los dispositivos médicos, para que en el momento que entre en vigor la nueva norma no nos agarra a todos ahora sí que en jaque y no sepamos cómo lo voy a hacer, qué tengo que reportar, puedo llegar a perder mi registro sanitario, las derogaciones, no sometí en tiempos mis informes. Es decir, la norma ya va a tener una estructura mucho más puntual, con recomendaciones mucho más precisas, pero haciéndolo sí de manera más sencilla, más clara, pero justamente para estimular lo que es el reporte. Ok, como les comentaba, el fin de las mejores prácticas internacionales es armonizar la tecnovigilancia. ¿Con qué? Con las mejores prácticas, eso es un hecho. El tema de lo que se conoce como vigilancia post-comercialización o el post-market surveillance se conoce así internacionalmente, y las 2 directrices que se manejan a nivel mundial son la guía europea y la guía emitida por la IMDRF, que tenemos que saber, la norma 240 versión 2012 está basada en lo que fue el grupo de trabajo de la GHTF. Desde el año 2013-2014 se migró a hacer este nuevo grupo de trabajo conformado por diferentes países. Esta es la gran ventaja que se tuvo. GHTF, ¿cómo estaba constituido? Vamos a decirlo por grupo de personas expertas que estaban participando de manera propia, autónoma, sí respaldados por el grupo de la OMS, pero que estaban viendo para hacer unas guías, directrices en manera lo más general que se pudo. ¿Qué hubo esta limitante? Que no estaban haciendo una conciliación de acuerdo a los países y a las jurisdicciones del campo de aplicación per se. IMDRF ahora cuenta con 8 países que están integrados, donde están haciendo estas aportaciones para tener justamente criterios homologados, que lo mismo que se esté solicitando en FDA o lo solicite FDA sea lo mismo que Health Canada esté solicitando, o la agencia en Singapur, o la agencia en China, o la agencia en Brasil, y que en ese momento México pueda tomar, como COFEPRIS, pueda tomar estas directrices, llevarlas a una norma y que realmente empecemos a platicar y hablar ahora sí de tú por tú de los reportes que estamos recibiendo. Aquí les muestro prácticamente las guías de donde nos estamos basando, donde la misma tecnovigilancia se ha basado en los últimos años para su construcción y su operación. Pero si se dan cuenta ustedes, los documentos guías pues prácticamente también son muy jóvenes. La IMDRF es prácticamente de una recién conformación que empezó a operar ya con bases sólidas, sí, de otros grupos de trabajo, pero las guías o estas directrices también son jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que entonces toda la regulación se está moviendo, toda la regulación internacional está un cambio. Si vemos la regulación europea, hizo una modificación que está por entrar en vigor, o que en algunas situaciones ya entró en vigor, en hacer diserciones totalmente entre reglas precisas de categorización para lo que son los insumos o dispositivos médicos y los IVDs. ¿Qué quiere decir? Ya se dieron cuenta, tanto ellos como nosotros, que no podemos categorizar, ni clasificar, ni exigir lo mismo que sea un equipo médico que a un agente de diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene sus propias características, sus propias funcionalidades y sus propias, ahora sí que retos para poder cumplirlos. Entonces, si estamos viendo que a nivel internacional ya se están armonizando, se están actualizando estas guías, era momento de que México también lo tomara como base, y por eso, al momento de nosotros estar conscientes de que estas guías se están modificando y que van a entrar en vigor próximamente, era momento justo
que México y a nivel Latinoamérica tome esa pauta en materia de dispositivos médicos y se lleve a un punto mucho más, más real, más aterrizable, pero con exigencias, sí, van a ser mucho más pues, exigentes, pero que sabemos que sí se pueden llegar a cumplir. Ok, aquí un documento de igual manera, una publicación y una autorización realmente también muy joven. Estamos hablando que en marzo del 2017 IMDRF lanzó su último documento de trabajo donde el tema medular justamente es la definición o la estandarización de lo que son términos de reporte de los eventos adversos. Esto ahora sí que es un parteaguas en el tema de la tecnovigilancia para tener armonizados todas las agencias internacionales que nos dedicamos a la parte de la vigilancia post-comercialización, a hablar del mismo tema, con los mismos criterios y homologarnos realmente todos para hablar del mismo tema. Entonces, esto realmente para nosotros como área es y ha sido muy enriquecedor porque nos damos cuenta de que no nada más nosotros estamos ahora sí que obrando o actuando a ciegas, sino que nosotros cuando se empezó a trabajar en este proyecto de norma ya teníamos conocimiento de este draft que estaba publicado, hacia dónde se estaba llevando lo que era la vigilancia o hacia dónde se quería llevar, pero ya con la oficialización de este documento tenemos la certeza que ya podemos tener nuestro documento base, nuestro anteproyecto en el cual se está trabajando, donde las actividades, los tiempos de reporte y todo lo que está solicitado lo vamos a poder llevar a buen término y sobre todo para tener ahora sí una armonización real con las mejores prácticas internacionales. Ok, y ahora viene, pues ya les conté ahora sí que lo bonito, ¿no? De lo que se quiere hacer, el plan de trabajo y qué va a haber y todo esto. Pero ¿qué es el reto principal para tener una completa implementación de la tecnovigilancia? ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues como si fuera una pirámide real. Cuando son 3 pilares fundamentales, que si estos 3 pilares no se llevan a buen término, la tecnovigilancia o la vigilancia post-comercialización no se va a poder llevar. Es decir, las 3 piezas son fundamentales en cualquier sistema de vigilancia. Primero, necesitamos un compromiso total y real, no nada más de nosotros como autoridad. No como autoridad nos tenemos que dedicar a realizar o modificar normas que no se pueden llevar a cabo, normas que son utópicas, normas que son demasiado exigentes. Al contrario, tenemos que hacer normas que sí sean de aplicación nacional, tanto para ustedes usuarios como para nosotros autoridad, saber de qué nos estamos hablando y tener este entendimiento real. Pero el compromiso real o la gran participación que estamos exigiendo evidentemente va a ser para ustedes titulares del registro sanitario, que son los dueños, conocedores máximos del producto que está en el mercado, los fabricantes, distribuidores, comercializadores, y aquí nosotros vamos a hacer o trataremos de hacer un giro radical de 360 grados ¿a qué? Al reporte, a través de los famosos centros institucionales, que no son más que los centros colectores de información médica en campo donde están sucediendo todos estos eventos. Si no tenemos ese reporte, si no tenemos esa llave de acceso a esa información, poco pueden hacer los comercializadores, los distribuidores o el mismo titular del registro sanitario. ¿Por qué? Estamos viendo una cascada que al titular se le exige todo, pero el distribuidor, el comercializador lo permea, no llega. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el profesional de la salud no está haciendo el reporte. Entonces, tenemos que empezar a invertir esa pirámide y ese flujo de información, de notificaciones. La fuente base, la fuente primaria son los hospitales, son los médicos, son los consultorios. A partir de ese reporte bien capacitado, bien notificado un profesional de la salud, nos va a ahorrar tiempo a ustedes y a nosotros. Por eso, la siguiente parte que tenemos nosotros en esta pirámide que les estoy presentando es justamente el reporte de las notificaciones. Si tenemos un compromiso de reporte, un compromiso real de qué es el deber ser del reporte, las notificaciones van a aumentar. Pero no es aumentar por aumentar, es aumentar un reporte de eventos, pero que cumplan con criterios de calidad de información. Información que sea suficiente, que sea válida y que además esto nos va a brindar muchísima mayor información de realmente lo que está sucediendo con el uso de esos dispositivos médicos puestos en el mercado. Y bueno, sabemos, y esto es un claro ejemplo, el foro de hoy,
que no podemos obrar solos, que no podemos nada más exigir, emitir normas y exigir y exigir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también como autoridad? Hacer esta difusión. Difusión de qué es lo que vamos a solicitar, el por qué se está solicitando y hacia dónde se va a llevar. Foros como este tipo de talleres que nos brindan la gran oportunidad, nos da este acceso a muchas personas que tengan el conocimiento, por lo menos ahorita, primario, de qué es la tecnovigilancia, qué es lo que se tiene que hacer, qué es hacia dónde va el futuro y el ámbito internacional, para que en el momento que lo podamos llegar a aterrizar en territorio nacional, sepamos de lo que estamos hablando todos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por su tiempo. De verdad, el reporte de los eventos, de incidentes, como los conozcamos a la fecha, es la piedra angular para hacer efectiva cualquier sistema de vigilancia post-comercialización. No hay mejor cosa que hacer un reporte que dejar de hacerlo. Realmente les podemos decir como Centro Nacional de Farmacovigilancia que se hace mucho más reportando o se hace mucho más daño no reportando que reportando. El no reportar nos afecta a todos como país, a todos como usuarios, que hacer un reporte de calidad. Muchas gracias.